Pues lo primero de todo, gracias por venir a todos. Me hace mucha ilusión presentar esta novela y presentarla en Peralta, así que gracias. Gracias a Cultura y a Turismo por el vino, por el espacio y por todo. Y también a mi familia, que luego estará vendiendo algunos libros ahí si alguien está interesado. Nada, lo primero, aunque creo que me conocéis todos, quería hacer un poco una introducción sobre mí misma, sobre mis viajes y un poco qué me ha llevado aquí a escribir esta novela. He hecho un poco unas fotos pues para apoyarme sobre todo y que sea más fácil para mí explicarme. Nada, yo hasta 2014, digamos, tuve una vida muy normal, como casi toda la gente del pueblo, pero después de 2 años trabajando en una farmacéutica, pues me sentía muy frustrada, estaba muy cansada de todo y decidí que lo dejaba y que me iba de viaje de mochilera. Entonces, bueno, no quería irme sola, como creo que muchos sabéis, pero nadie quiso acompañarme. Ahí tengo unas cuantas amigas y nadie quiso venir conmigo. Y bueno, decidí que aún así que lo iba a hacer y que no me importaba. Para apoyarme en esa decisión y no echarme atrás tan fácil, abrí un blog de viajes, porque siempre que yo buscaba en internet, pues todas las viajeras eran muy valientes, eran muy atrevidas y no tenían miedo de nada, y yo tenía mucho miedo de todo. Así que quise hacer este blog y decir que yo tenía miedo, pero que aún así lo iba a hacer. Y fue un poco el enfoque que le di al blog. Me fui a Asia, me fui a Tailandia. Bueno, la gente me decía que tenía un montón de pajaritos en la cabeza y que iba a hacer. Yo dije que yo lo hacía y que no me importaba. Y me fui a Asia, como digo, con un montón de miedos. Al principio no me encontraba, no es como la gente que dice, no, es que yo no sé viajar sola, yo tampoco sabía, yo no me encontraba, me aburría, tenía miedo, dudaba todo el rato y aún así, pues poco a poco fui disfrutando, ¿no? Esta, de hecho, es la primera foto que me atreví a pedir y ya llevaba 3 o 4 días en Bangkok. Y bueno, diría que ese viaje por Asia fue el viaje de las primeras veces. Todo era nuevo para mí. Fue el primer tuk-tuk, el primer volcán, la primera mezquita, el primer alquiler de moto y conducir moto. Todo era nuevo. Cuando fui no sabía si iba a estar un mes, si iba a estar 2 meses, si me iba a volver a los 15 días. Y bueno, estuve 7 meses. Y me volví porque me quedé sin dinero. Me hubiese quedado mucho más. Esto lo hice con muy poco dinero. Para la gente que me dice que viajar es súper caro y que no se puede hacer y que todo el mundo no lo puede hacer, yo ahora lo digo, fueron 7 meses y no llego a los 3.000 euros lo que gasté. Entonces, bueno, aprendí a economizar también. Después de eso volví y lo que yo había pensado que iba a ser igual si lo hacía y se me quitaba de la cabeza y podía ser una chica normal, pues no. El viaje me dijo que yo lo quería hacer muchas más veces. Entonces, bueno, trabajé. Aquí no voy a hablar de los meses que trabajé ni en qué trabajé porque creo que no es interesante, pero obviamente siempre que digo que vuelvo de un viaje, vuelvo y trabajo. Me hice el Camino de Santiago con el intento de acampar. Quería aprender a acampar. Yo no me sentía cómoda acampando sola y dije que una buena prueba para empezar era hacer el Camino de Santiago. Digo que fracasé, no lo conseguí. Acampé un par de noches, 3, pero no lo disfruté. Entonces, bueno, uno de los aprendizajes de ese Camino de Santiago es que hay veces que no te va a salir aquello que quieres, ¿no? Y que está bien, que la importancia del viaje era disfrutar. Aquí es Finisterra, después de 43 días de caminata, porque lo hice desde Irún. Luego vendría un montón de caminos más de Santiago que he hecho. De ahí me fui a Sudamérica. Este viaje para mí se caracterizó por sentirme súper libre. Realicé más de 15.000 kilómetros a dedo. Me monté con un montón de camioneros que me invitaron a comer, a dormir incluso. O sea, fue una aventura súper bonita. Me recorrí Brasil, el sur de Brasil, Argentina, parte de Chile y Bolivia. Y en este viaje estuve otros 9 meses o 10 meses. Bueno, aquí me veis a mí en Ushuaia, que ya había venido desde más arriba de Buenos Aires y luego llegué hasta La Quiaca. Todo eso pasando la frontera como 10 veces o 15, que ya al final me pararon los carabineros diciendo que hacía cruzando tanto la frontera.
Después, bueno, esto es con un camión que llevaba carbón. Aquí me veis en Bolivia con una española, de hecho ella es de Asturias, y un chico argentino. Y luego ya después de ese viaje y después de trabajar, obviamente, me fui a Marruecos. Marruecos fue mi primer viaje en solitario a África. Había estado antes, pero había estado en pareja, y fue muy diferente para mí enfrentarme a un país como Marruecos sola. Al final, en Sudamérica o Asia, bueno, llamas la atención, pero Asia es muy seguro. Y sí que en Marruecos me sentí como más el centro de atención, mucho más vulnerable, y fue un país que para mí fue difícil. Acababa muy agotada siempre en Marruecos. Aún así, lo que más me gustó de Marruecos fue ver cómo me sentí protegida y acompañada con las mujeres. Eso, descubrí que allí donde había una mujer en Marruecos, yo tenía una casa y tenía gente que iba a mirar por mí. Cosa que yo creo que cuando pensamos en Marruecos igual no pensamos en esa parte, y claro, un 50% de gente de un país es mujer, y eso es importante. Siempre que intento animar a gente es contarles eso, ¿no? Y luego también estuve en México. Esto es un cenote, no sé si los conocéis, y allí en México pues trabajé en un bar, estuve 3 semanas en un bar, y de allí me llamaron un conocido que quería que gestionase su bar. Entonces me hicieron socia, estuve 6 meses trabajando en ese bar, hasta que decidí que cerraba esa etapa y que seguía el viaje. Esto es Bacalar, que para mí es uno de los sitios más bonitos que he visitado en estos 9 años. Y bueno, las chicas con las que trabajaba allí. Después de México me fui a Belice, que es un país súper curioso y poco conocido. De hecho, la mayoría de los mochileros se lo saltan, pero hay una mezcla muy curiosa entre lo inglés, lo maya y los hijos de los esclavos que trabajaron allá. Esta foto la he puesto porque este señor de aquí es un menonita. Son de una religión son ultra religiosos, y yo lo conocí justo cuando había dejado la religión. Lo abandonó toda la familia y él estaba como redescubriendo su vida. Entonces fue muy curioso hablar con él y explicarle un poco cómo iba el mundo fuera de su religión, ¿no? Bueno, vi la foto y la quise compartir. Esto es Guatemala, que crucé después. Tikal, las ruinas de allí. Guatemala es un país maravilloso que también recomiendo. Y luego ya volví a México, donde estuve con las zapatistas, Oaxaca y el Día de Muertos, que es como un sitio muy conocido. Los viajes los estoy contando así un poco rápido porque muchos me conocéis y habéis seguido la historia, y tampoco quiero aburrir con esto. Si luego cualquiera quiere saber algo más, pues obviamente le cuento, pero quería pues que vieseis un poco. Después hice un viaje por Balcanes, en el que estuve también creo que 6 o 7 meses, no lo sé, que me resultó un viaje muy curioso al ser Europa del Este, que estamos tan cerca y que realmente es tan diferente a la Europa en la que nosotros vivimos. Y bueno, ahora todavía más. Yo no estuve en Ucrania, pero imagino que ahora esas diferencias aún se están notando más. Allí también lo realicé haciendo dedo. Bueno, aquí veis la foto. Y creo que aquí he puesto un vídeo que me da mucha ilusión verlo, porque cuando pensamos en hacer dedo, no sé si puedo poner la voz. Sí, deberías de poder. Igual no le has dado. Sí, sí. Ah, pero no va. Sí, es que le teníamos que haber dado a... Bueno, cuando pensamos en el autostop es como que siempre es algo que da miedo, ¿no?, a la gente, y como que siempre como se sorprenden. Y este es un momento que además grabé, que es un señor de Montenegro. Mira. Dale. Es que... Ay, se oye muy poquito. Bueno, un señor de Montenegro que me recogió en la ruta, me invitó a comer y bueno, me ponía esta música y que viva España, y él estaba muy contento con todo. Era como su aventura del día. Y bueno, me sentía, a pesar de que tienen esta fama de que son muy fríos, y lo son, al final esto era Bosnia, ellos venían de una guerra muy, muy cercana, me sentí siempre bienvenida. Claro, a veces obviamente son más fríos y no, pero siempre tuve momentos como estos.
Luego fui a Grecia, donde ya fui bajando un poco el ritmo del viaje. Sí que es verdad que conforme van pasando los años voy sintiendo que quiero hacer los viajes un poco más lentos, y aquí en Grecia estuve 2 meses y medio casi sin moverme. Esto es Creta y estuve en una misma ciudad, cosa que a muchos les parecerá una locura, pero a mí me vino muy bien. Aquí es en Atenas, donde coincidí con un sirio que estaba siendo, que había sido, se había escapado de la guerra de Siria. Y luego ya el último viaje internacional que hice, que fue África, que lo hice con mi hermano. Estuvimos 5 o 6 meses, no calculo muy bien, en Kenia y en Tanzania. Esto sería Kenia. Es otro mundo, sinceramente, África. Así como dato, quería decir que lo que más nos decían era: ¿dónde está tu negro? Era como muy raro ver a 2 blancos viajeros con mochila que no estuviesen acompañados, que no estuviesen con una organización detrás. Allí donde ibas, pues ya ves que llamábamos la atención de todo el mercado, y casi siempre estuvimos juntos, pero es verdad que alguna semana que estuve sola, pasar desapercibida es imposible. Entonces, bueno, me queda pendiente hacer un viaje a África, a la África negra sola, pero habrá que ir con una mochila llena de fuerza y de energía. Aquí estábamos en África cuando, bueno, todos sabéis que entonces nos llegó el COVID. Entonces nos cerraron el espacio aéreo, todo se complicó. Hubo un momento en el que sí que pasamos de ser como muy bien recibidos porque éramos blancos a que la gente, los niños en particular, nos tenían mucho miedo por ser blancos. Así como nosotros, supongo que aquí se vivió con los chinos, allí nosotros éramos los que llevábamos el virus. Entonces fueron un par de semanas hasta que cerraron el tráfico aéreo, que fueron muy duras. Aquí nos mataron una cabra, que no fue la única vez. Y bueno, se bebieron la sangre. El masái que la mata, normalmente para coger esa fuerza se bebe la sangre. Es todo como digo, otro mundo, un ritual. Y bueno, las jirafas en cualquier esquina de África, y como digo, el COVID. Después de eso ya empecé a focalizarme un poco en el libro, y lo que hice fue un viajecito por España con el coche, en el que dormía en el interior. Iba moviéndome 40 kilómetros, buscando un poco un campo base en el que vivir. Caí en este pueblo que estaba deshabitado y poco a poco lo están habitando y rehabilitando, y yo me he hecho con ese hórreo, que es donde he estado el último año y medio. Y ahora sí, ya voy a empezar a hablar un poquito de la novela. Sí, por favor. De Vidas de Gata y de cómo llego hasta aquí, ¿no? Al final, después de todas estas vivencias, tenía mucho que bajar al papel y mucho que quería contar, pero no sabía un poco cómo o qué decir, o que todo el mundo, ¿no? Tienes que escribir un libro sobre esto, tienes que escribir un libro, pero yo no quería escribir un libro biográfico. Lo tenía muy claro, que no quería hacer un diario de viaje, que no quería contar mis historias. Al final llevo 9 años con el blog, he escrito todo lo que quería escribir sobre mí en el blog, y quería hacer algo un poco más de literatura y un poco más ajeno a mí. Fue un proceso súper lento. He estado los últimos, diría que 5, 6 años, 7 años escribiéndolo. Desde que lo tuve hasta que conseguí editorial también pasó un año. Y desde la editorial hasta que es la realidad ha pasado otro año. Entonces, os digo, es un proceso, para mí ha sido muy largo. Aquí tuve la suerte de un lector del blog me puso en contacto con su pareja, que era editora, y fue la que, gracias a ella, hicimos 4 cambios con los que yo estoy ya orgullosísima de lo que es la novela. Al principio sentía que le faltaba algo, y ahora ya, la verdad que estoy muy contenta. ¿Cómo fue el proceso? Decir que lo primero que creé, bueno, son 3 personajes principales. Al primero que creé fue a Gata, y de ahí el título. Gata era un personaje muy valiente, muy confiado, muy sexual, muy feliz, muy atrevido. Gata era como un gato. Estaba viviendo muchas vidas, no dependía de nadie, y hacía, pues al final, lo que sentía. ¿Qué pasó? Que la primera vez que compartí la idea de llamar a mi libro Vida de Gata,
un argentino me cortó todas las ilusiones. Y así empieza el libro y os voy a leer la primera conversación, que esta sí es real. Me dijo, bueno, perdón, el acento argentino me sale muy bien. Che, pero vigilá, me dijo, pensalo bien, porque en Argentina gata significa algo así como fácil. ¿Cómo? ¿Quieres decir puta? Bueno, no sé, quizás no algo no tan fuerte, como de vida libre, pero en el mal sentido. Y me cortó las alas. Las historias se entremezclaban sin orden como un barullo de recuerdos y sensaciones formando un hilo enredado. Y fue así un poco como me sentí, ¿no? Dije, vaya, yo que quiero llamar Vidas de Gata y ahora me dicen que no puedo llamar Vidas de Gata porque es libre en el mal sentido. Entonces yo empecé a pensar en esto y tiempo después me pasó en Bosnia, que os he contado una historia. Este no es el camionero, pero me gustó la foto para enfocar este. Un señor me estaba llevando de un pueblo a otro, íbamos hacia Mostar y cuando ya estábamos casi allí, me dijo a ver si quería tener sexo con él. Yo me quedé así, le digo, no, la verdad que no. Y me dijo, no, pero te pago, ¿eh? Y le digo, no, es que no quiero. Y me dijo, ah, tú que eres tan libre. Y otra vez, la palabra libre. Entonces empecé a pensar que libre no era un adjetivo bonito cuando hablábamos de mujeres, sino que era despectivo. Y ahí empecé yo a darle vueltas a todo, a decir que hasta qué punto nos permitían ser libres, quién definía los límites de la libertad, quién los escribía. Y así, basándome en eso, creé a Priscila. Porque quería una protagonista que se preguntase esas cosas. Gata era la libre, Gata no pensaba, Gata hacía, sentía, pero quería un personaje que sí que se pensase las cosas, que se preguntase, que era consciente, ¿no? Era consciente de que las decisiones que ella estaba tomando influían en lo que la gente opinaba y influían en su vida. Y luego me sorprendía mucho que cuando yo hablo y cuento estas cosas la gente no piensa, oh, qué guay, qué bien, qué países, qué has visto, sino que la gente siempre me dice, y no tienes miedo, y no es peligroso, y no te ha pasado nada malo. Y entonces fui como uniendo esas cosas, porque, claro, obviamente viajando así sí me han pasado a veces cosas malas, pero me han pasado a mí y le han pasado a una chica que sale de Madrid a las 5 de la mañana de un bar. Entonces, no me pasaba a mí por estar viajando en el lugar incorrecto y por estar haciendo lo que yo quería, sino por ser mujer. Ahí empecé a pensar, o Priscila empezó a pensar también, que cómo se tomaría la sociedad la muerte de un viajero y si iba a ser los mismos pensamientos, las mismas reflexiones, y que si iban a decir, ¿y qué hacía allí ese viajero? ¿Y por qué se montó en el coche? Pues vaya irresponsable, pues a ver qué ropa llevaba, o cosas así, si se le juzgaría. Y quería hacer un hueco también en el libro a todas esas voces que tenemos la viajera cuando está viajando. Esas voces no se van, o sea, no hace falta que nadie nos diga si no tenemos miedo, porque obviamente esas voces siempre están ahí. Entonces para eso pues maté a una protagonista, y así que hay una muerte en el libro y la maté sobre todo pues para hacer todas esas reflexiones desde un punto más externo. Y luego, por último, necesitaba crear una protagonista que pasase por todo lo que cualquier persona que quiere viajar sola y que quiere tener este tipo de vida tiene que pasar, que es enfrentarse al abismo de decir, bueno, pues yo no voy a tener esa vida normal, esa vida que se esperaba de mí, sino que me voy a ir de viaje y voy a tener otras vivencias, es lo que quiero. Y creé a la China, que es la que no encaja en la vida que se espera, no encaja en ese trabajo, la casa, la pareja y los niños, y que se va a enfrentar, que es la que está dando el paso. Una amiga, cuando leyó el borrador, me dijo que la China era terapéutica, y cuando le pregunté a qué se refería me dijo que por fin se había sentido reflejada, sentirse reflejada en esas dudas, en esas ganas de querer ver el abismo, ¿no? Y que eso pues que le había ayudado. Y luego ya pues un poco como conclusión de lo que me gustaría del libro, y quizás es ser un poco ambiciosa, pero era contar otra historia a las mujeres, ¿no? Decir que podemos ser protagonistas, que no tenemos por qué ser perfectas, que podemos tener miedos, que podemos tener dudas, pero que podemos ser libres, y que no va a ser fácil, porque ir contracorriente, yo lo puedo decir, no es fácil. Parece que es más fácil seguir como la corriente, ¿no? A mí se me ha cuestionado mucho y he tenido que dar muchas explicaciones siempre de mi vida.
de todo. Entonces, pero que sí que es posible cambiar esas reglas y entonces pues cambiar el cuento. Y que aunque tengamos miedo, pues no detenernos por eso, ni por la culpa, ni por las dudas. Y simplemente pues hacerlo. Y eso era lo que quería contar. Brindar un poco Por la vida. Por todo, por la vida.